El polvo del camino se pegaba al encaje inmaculado de su vestido de novia, un vestido que nunca llegaría al altar. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Cuéntanos desde qué país nos acompañas. Eliana esperaba frente a la pequeña iglesia del pueblo de Fronteras, en Sonora, no con la alegría de una novia, sino con la creciente humillación de una mujer públicamente plantada. El sol de la mañana comenzaba a calentar, pero ella sentía un frío glacial que le nacía en los huesos. La gente del pueblo, que había salido para celebrar la unión de la humilde costurera con el hijo del rico comerciante, ahora murmuraba, sus rostros una mezcla de lástima y morbosa curiosidad. Cada minuto que pasaba era una nueva vuelta del cuchillo en su orgullo, una tortura silenciosa frente a la comunidad que la había visto crecer y que ahora era testigo de su vergüenza. La campana de la iglesia dio las 10, la hora señalada, y su sonido fue una sentencia. Ricardo no iba a venir. En su lugar llegó su padre, Doná, un hombre cuya barriga y cuya arrogancia eran bien conocidas. No se acercó con palabras de consuelo, sino con la frialdad de un hombre de negocios cerrando un maltrato. Entregó a su padre una carta sellada, sin dignarse a mirar a Eliana. Su padre la leyó, su rostro palideciendo antes de arrugarse por la furia. «Ha roto el compromiso», anunció a la multitud atónita. «Dice que mi hija no es de suficiente categoría para su familia. Se ha ido a la capital a buscar una esposa digna de su apellido». La injusticia era total. No solo el abandono, sino el insulto público, la declaración de que ella era un objeto sin valor. Eliana sintió cientos de ojos clavados en ella, pero no lloró. El dolor era tan inmenso que se había convertido en una especie de calma vacía. Miró su vestido, el trabajo de meses de sus propias manos, ahora un disfraz ridículo para una tonta. Miró los rostros de la gente, las sonrisas maliciosas de sus rivales, la piedad sofocante de sus amigas, y en ese momento algo dentro de ella se rompió. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y comenzó a caminar. No hacia su casa, sino hacia el extremo opuesto del pueblo, hacia el desierto abierto. La multitud se apartó, desconcertada, viéndola marchar, una figura blanca y solitaria contra la inmensidad ocre. Lejos, en la cima de una colina, un guerrero apache que observaba el pueblo vio a la mujer blanca vestida de nubes alejarse hacia la tierra de nadie, y en su dolor reconoció un eco del suyo. Eliana había crecido en el modesto taller de su padre, un ebanista que le enseñó que el valor de una persona residía en la honestidad de su trabajo. Su mundo olía a madera recién cortada y a barniz. No poseían tierras ni riquezas, pero su hogar estaba lleno de un amor tranquilo y de un orgullo silencioso por las cosas bien hechas. Eliana heredó las manos hábiles de su padre, pero en lugar de la madera, ella dominaba la aguja y el hilo. Era una costurera de un talento extraordinario, capaz de transformar una simple tela de lino en una obra de arte. Sin embargo, se sentía tan sencilla y discreta como sus herramientas. Observaba a las otras muchachas del pueblo, más ruidosas y coquetas, y se sentía invisible, una sombra trabajadora cuyo único don era crear belleza para que otras la lucieran. El cortejo de Ricardo, el hijo del opulento don Alberto, fue una sorpresa para todos, y más aún para Eliana. Él, que podía tener a cualquier muchacha rica de la región, pareció quedar prendado de su serenidad y de la belleza tímida que otros pasaban por alto. La cortejó con flores, con paseos al atardecer, con promesas susurradas que sonaban a un cuento de hadas. Para Eliana, que nunca esperó más que una vida de trabajo y soledad, el amor de Ricardo fue como la llegada de la lluvia tras una larga sequía. Se enamoró por completo, entregándole su confianza y sus sueños con la misma dedicación con la que cosía sus telas.
Creía haber encontrado a un hombre que veía más allá de su humilde cuna, que valoraba su espíritu por encima de su dote. La promesa de matrimonio fue la comidilla del pueblo. Para la familia de Eliana era un motivo de un orgullo inmenso, la culminación de una vida de honradez. Su padre comenzó a tallarles un arcón de boda con la mejor madera, y su madre guardaba cada moneda para contribuir al ajuar. Eliana, por su parte, se dedicó en cuerpo y alma a la creación de su vestido de novia. Sería su obra maestra, un testimonio de su amor y de su arte. Cada puntada era una oración, cada metro de encaje un sueño de futuro. El vestido se convirtió en el símbolo tangible de su felicidad venidera, una felicidad que la elevaría por encima de su condición y la colocaría en un mundo que solo había visto desde lejos. Sin embargo, a medida que la fecha de la boda se acercaba, unas finas grietas comenzaron a aparecer en la fachada de su idilio. La madre de Ricardo, una mujer altiva y clasista, nunca ocultó su desaprobación. Miraba a Eliana con desdén, haciendo comentarios hirientes sobre su familia y su falta de refinamiento. Ricardo, que al principio la defendía, comenzó a ceder ante la presión de su familia. Empezó a criticar la sencillez de Eliana, sugiriéndole que vistiera de otra manera, que hablara menos, que se esforzara más por encajar en su mundo. Eliana, confundida y ansiosa por complacerlo, intentó cambiar, sin darse cuenta de que estaba podando su propio ser para caber en una jaula dorada. El amor de Ricardo se reveló no como una fuerza, sino como un capricho. Estaba enamorado de la idea de ella, de su belleza exótica y humilde, pero no tenía la fortaleza para defender ese amor frente a las ambiciones de su familia. Don Alberto y su esposa querían una nuera que trajera consigo alianzas comerciales y apellidos importantes, no una costurera sin dote. Comenzaron a presionar a Ricardo, presentándole a hijas de otros ricos hacendados, recordándole su deber para con el negocio familiar. Eliana sentía el cambio en él, la distancia creciente, las excusas para no verla. Su corazón se llenó de una angustia sorda, pero se aferró a la promesa del matrimonio, creyendo que una vez casados, todo volvería a ser como antes. Los días previos a la boda fueron una tortura de incertidumbre. Ricardo estaba distante, evasivo. Eliana se sumergió en su trabajo con el vestido, cosiendo sus miedos y sus esperanzas en la tela. Cada perla que bordaba era una lágrima contenida, cada pliegue una súplica silenciosa. El vestido se volvió más hermoso a medida que su corazón se rompía. Era como si toda la belleza que sentía que le faltaba a ella, toda la seguridad que anhelaba, la estuviera tejiendo en esa creación de seda y encaje. Era su armadura, su ofrenda, la prueba tangible de que ella era digna de ser amada, aunque en el fondo de su alma ya no lo creyera. La mañana de la boda, cuando se puso el vestido, se sintió como una extraña en su propia piel. La prenda era una obra de arte, pero ella se sentía un fraude. La esperanza luchaba una batalla perdida contra la terrible certeza que se había instalado en su pecho. Cuando Ricardo no apareció, una parte de ella no se sorprendió. El dolor fue igualmente devastador. La humillación pública fue el golpe de gracia. No solo la habían rechazado, sino que lo habían hecho de la forma más cruel posible, convirtiendo su sueño más íntimo en un espectáculo para el deleite de todo el pueblo. Su valor como mujer, tan intrínsecamente ligado al matrimonio en esa sociedad, había sido reducido a cero. Su padre, un hombre orgulloso, quedó destrozado. Su madre no paraba de llorar, pero Eliana se sentía vacía, hueca. El amor se había convertido en vergüenza, y la vergüenza era un veneno que la estaba paralizando. Por eso caminó
Caminó para escapar de las miradas de piedad, del murmullo de los chismes, del dolor en los rostros de sus padres. Caminó para alejarse de la iglesia que representaba una promesa rota y de la casa que se había vuelto demasiado pequeña para contener su dolor. El vestido de novia, que debía ser el comienzo de su nueva vida, se convirtió en su sudario mientras caminaba hacia el único lugar que parecía tan vacío y desolado como su propio corazón, el desierto. En esa tierra de nadie no había nadie que la juzgara. Las rocas y los cactus no sentían lástima ni desprecio. El viento no susurraba su nombre con malicia. Por primera vez, estaba sola con su dolor, sin máscaras, sin expectativas. Su sufrimiento no era solo por un amor perdido, sino por la brutalidad de un sistema social que la había elevado solo para poder disfrutar más de su caída. Había sido un peón en el juego de una familia rica, un capricho desechado cuando ya no era conveniente. La injusticia de todo aquello era una herida más profunda que la del abandono, y desde la distancia, el guerrero apache la observaba. Jayton, un hombre que había perdido a su propia familia en una epidemia de cólera traída por los hombres blancos, reconoció el aura de la pérdida. No vio a una novia abandonada, vio a un espíritu herido buscando un lugar donde morir o sanar. Su propio anhelo de familia, su propia soledad, encontró un extraño eco en la figura solitaria de esa mujer vestida de blanco, caminando hacia la nada. No sintió lástima, sino una profunda y silenciosa empatía. Su historia y la de ella, aunque mundos aparte, estaban a punto de entrelazarse. Eliana no lo sabía, pero su acto de desesperación era también su primer acto de verdadera libertad. Al darle la espalda a su pueblo, le estaba dando la espalda a las reglas que la habían condenado. Al caminar hacia el territorio salvaje, estaba, sin saberlo, buscando una forma de vida más auténtica. Su corazón estaba roto, pero por primera vez estaba completamente en sus manos. La mujer que había sido abandonada por no ser suficiente estaba a punto de descubrir su verdadero valor en el lugar más inesperado. La sociedad la había declarado indigna, un producto defectuoso. Su prometido la había descartado por no cumplir con las expectativas de su clase, pero en el desierto esas etiquetas no significaban nada. Allí el valor se medía de otra manera, en la resistencia, en la capacidad de encontrar agua, en el coraje para enfrentar la soledad. Eliana no poseía ninguna de esas cualidades todavía, pero al caminar lejos de todo lo que conocía, estaba dando el primer paso para adquirirlas. Su viaje de transformación había comenzado, y un observador silencioso en la colina estaba a punto de convertirse en su inesperado guía. Eliana caminó hasta que sus delicados zapatos de boda se hicieron pedazos y la planta de sus pies comenzó a sangrar. El hermoso vestido blanco, su obra maestra, se convirtió en un estorbo, enganchándose en los cactus y acumulando el polvo rojizo del desierto hasta volverse de un gris fúnebre. El sol la castigaba sin piedad y la sed era un fuego en su garganta. Dejó de pensar, de sentir. Su mente era un lienzo en blanco, borrado por el trauma y el agotamiento. Su cuerpo se movía por puro instinto, un autómata programado para alejarse del lugar de su humillación. Finalmente, cuando el sol de la tarde comenzó a descender, sus fuerzas la abandonaron por completo. Se desplomó junto a una formación de rocas, su vestido extendido a su alrededor como los pétalos de una flor marchita, y cerró los ojos, lista para rendirse. Jayton la había seguido a una distancia prudente durante horas. Había visto su marcha decidida convertirse en un deambular sin rumbo y finalmente en un tropiezo desesperado. Observó su colapso. En su cultura se respetaba el derecho de un alma a buscar su propio final,
a unirse con la tierra si su dolor era demasiado grande. Pero algo en la imagen de esa mujer vestida de novia, muriendo en la soledad del desierto, le impidió marcharse. Era una profanación, una tristeza que no pertenecía a esa tierra. Dejó su caballo y se acercó a pie, sus mocasines sin hacer ruido sobre la arena, moviéndose con la paciencia de un cazador que no acecha a una presa, sino que se aproxima a un espíritu herido. Cuando Eliana abrió los ojos, la silueta de él estaba recortada contra el cielo anaranjado. Era alto y su presencia era imponente, pero no sintió el pánico que debería haber sentido. Estaba demasiado vacía, demasiado cansada. Esperaba que la matara, que la robara, y una parte de ella casi lo deseaba, un final rápido para un sufrimiento que se había vuelto insoportable. Se quedó inmóvil, observándolo acercarse, una aceptación pasiva en su mirada. Chayton se detuvo a unos pasos de ella, desconcertado por su falta de reacción. Esperaba gritos, miedo, súplicas. No encontró nada de eso, solo un vacío que reflejaba el suyo. Él se arrodilló, manteniendo una distancia respetuosa. Descolgó su odre de agua y se lo tendió, un gesto universal que trascendía el idioma y el odio. Eliana lo miró, luego al odre, y lentamente extendió una mano temblorosa. Tomó el recipiente y bebió. El agua fue un shock, un recordatorio de que su cuerpo todavía estaba vivo, aunque su espíritu quisiera morir. Bebió larga y profundamente, y cuando terminó, le devolvió el odre con un leve asentimiento, la primera comunicación entre ellos. El silencio que siguió no fue tenso, sino contemplativo. Las huellas de las lágrimas secas, la desolación en sus ojos. ¿Estás perdida, mujer de nubes?, preguntó finalmente Chayton, su voz grave, su español funcional pero con el acento gutural de su pueblo. El apodo, inspirado por su vestido andrajoso, era extrañamente poético. Eliana negó con la cabeza lentamente. «Peor», susurró, su voz ronca por la falta de uso y la sed. «Estoy encontrada». Su respuesta era un enigma, una declaración de su estado de paria. No estaba perdida, porque no tenía un destino al que desviarse. Estaba exactamente donde pertenecía, en ninguna parte. Chayton pareció comprender la profundidad de esa simple palabra. No hizo más preguntas sobre su origen o su extraña vestimenta. En lugar de eso, señaló el sol que se hundía en el horizonte. La noche es fría. Los coyotes tienen hambre. No era una amenaza, sino una simple declaración de hechos, una verdad del desierto. Se puso de pie. Hay un refugio cerca. Fuego, por esta seguridad. No era una orden, ni siquiera una invitación formal, sino una oferta, una posibilidad. Le estaba dando a elegir, respetando su autonomía incluso cuando ella misma la había abandonado. Le estaba ofreciendo un santuario temporal, sin condiciones, sin preguntas, un acto de compasión pura e inesperada en medio de su desolación. Por primera vez desde que salió del pueblo, Eliana sintió una punzada de algo que no era dolor ni vergüenza, la curiosidad. ¿Por qué este hombre, un enemigo según todo lo que le habían enseñado, le ofrecía ayuda? Miró sus ojos y vio la misma soledad que sentía en su propio pecho. No era la mirada de un depredador, sino la de un compañero de exilio. Se dio cuenta de que si se quedaba allí, moriría. Si iba con él, quizás también moriría, pero no esa noche. Y por alguna razón, la idea de vivir una noche más de repente pareció importante. Con un esfuerzo inmenso, usando las rocas como apoyo, se puso de pie. Su vestido rasgado se enganchó y ella tiró de él con frustración, arrancando un trozo de encaje. El gesto fue simbólico, un despojo de su antigua vida. Asintió levemente hacia Chayton, una aceptación silenciosa de su oferta.
Él no sonrió ni mostró ninguna emoción. Simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar, esperando que ella lo siguiera. Su confianza en que ella lo haría era extrañamente reconfortante. Le estaba mostrando el camino, pero la decisión de seguirlo era enteramente suya. Mientras caminaba detrás de él, observando su espalda ancha y la forma segura en que se movía por el terreno, Eliana sintió que cruzaba un umbral invisible. Estaba dejando atrás no solo a su pueblo y a su familia, sino también a la mujer que había sido, la joven que creía en los cuentos de hadas y en las promesas de los hombres ricos. La persona que caminaba ahora hacia un refugio apache era alguien diferente, una extraña para sí misma. No sabía a dónde la llevaba ese guerrero silencioso, pero por primera vez, el no saberlo se sentía menos como una condena y más como una página en blanco. El refugio de Chayton era apenas una hendidura en la roca, ampliada con un techo de ramas de ocotillo y pieles, casi invisible para un ojo inexperto. Era el hogar de un hombre acostumbrado a la soledad. Encendió un fuego con una facilidad que a Eliana le pareció mágica, y el crepitar de las llamas se convirtió en el primer sonido reconfortante que había escuchado en días. El calor comenzó a penetrar su vestido húmedo y frío, descongelando lentamente la capa de hielo que se había formado alrededor de su corazón. Chayton le ofreció un trozo de carne seca y unas nueces de pino. Comieron en silencio, sentados en lados opuestos del fuego. Él no la presionaba con preguntas, y su respeto por su silencio era el regalo más grande que podía haberle dado en ese momento. Eliana se quedó un día, y luego otro. No había un acuerdo explícito, simplemente no tenía a dónde más ir, y él no le pedía que se marchara. Una rutina silenciosa se estableció entre ellos. Por las mañanas, él desaparecía, regresando horas después con un conejo o algunas raíces comestibles. Ella, mientras tanto, se dedicaba a lo único que sabía hacer: poner orden. Limpiaba el pequeño refugio, mantenía el fuego vivo y con un trozo de hueso afilado y hebras de su propio vestido, comenzó a reparar la andrajosa prenda de novia, transformándola lentamente de un símbolo de humillación a una simple vestimenta funcional. Era su forma de recuperar el control, de sanar a través de sus manos. Un día, al volver, Chayton encontró su propia túnica de piel de venado, que tenía un desgarro, perfectamente remendada con las puntadas finas y casi invisibles de Eliana. Sostuvo la prenda, pasando los dedos por la costura. No dijo nada, pero a la mañana siguiente, Eliana encontró una hermosa pluma de color azul brillante dejada junto a su lugar de dormir. Fue el primer regalo, el primer intercambio que no era meramente por supervivencia. Ella le sonrió tímidamente a través del fuego, y él le devolvió el gesto con un leve asentimiento. Un lenguaje sin palabras estaba naciendo entre ellos, un idioma de acciones y de respeto mutuo. Las noches eran largas, y el silencio comenzó a poblarse de sonidos. Chayton empezó a hablar, su voz grave rompiendo la quietud. Le señaló las constelaciones, llamándolas por sus nombres apaches, y le contó las historias de cómo el coyote había robado el fuego, y de cómo la mujer cambiante había creado a su pueblo. Eran relatos llenos de una poesía y una espiritualidad que Eliana nunca había conocido en las rígidas historias de la Biblia. Ella escuchaba, absorta, sintiendo cómo su mundo, que se había encogido hasta el tamaño de su propio dolor, comenzaba a expandirse de nuevo. Él le estaba regalando un universo nuevo para reemplazar el que había perdido. Ella, a su vez, comenzó a compartir fragmentos de sí misma. No hablaba de Ricardo ni de la boda. Ese dolor era aún demasiado grande. Pero una tarde, mientras tejía una estera con hierbas secas,
Comenzó a tararear una vieja canción de cuna que su madre le cantaba. La melodía era triste y dulce, y llenó la cueva con una melancolía que Chayton reconoció. Él no interrumpió, simplemente cerró los ojos y escuchó, como si la canción le trajera recuerdos de su propia vida perdida. Cuando ella terminó, un silencio profundo y compartido los envolvió, un silencio que ya no era vacío, sino que estaba lleno de una comprensión mutua de la pérdida. Una noche, mientras observaban las llamas, Eliana finalmente se atrevió a preguntar, ¿por qué me ayudaste? La pregunta quedó suspendida en el aire. Chayton tardó mucho en responder, su mirada perdida en el fuego. El desierto toma muchas vidas, dijo finalmente, pero no de esa manera. El dolor en tus ojos era un dolor que yo conocía, era un desperdicio. Hizo una pausa y luego compartió la pieza de su alma que explicaba su soledad. Mi esposa y mi hijo no murieron en la batalla, murieron de la enfermedad que vino con los colonos, la que llaman viruela. Vi a mi pueblo desaparecer como el humo. Me quedé solo, por eso anhelaba una familia para llenar el silencio. Esa revelación lo cambió todo. Eliana comprendió que él no la había salvado por lástima, sino por empatía. Su dolor había resonado con el de él. Eran dos náufragos de mundos diferentes que se habían encontrado en la misma isla de soledad. La vergüenza de Eliana comenzó a disiparse, reemplazada por una conexión profunda con ese hombre. Su humillación personal, que le parecía el fin del mundo, se vio empequeñecida por la tragedia de un hombre que había perdido a todo su pueblo. Su sufrimiento, aunque diferente, era el mismo. Y en ese reconocimiento encontró un extraño consuelo. El vínculo entre ellos se profundizó. Él le enseñó a encontrar comida en el desierto, a distinguir las plantas venenosas de las curativas. Ella le enseñó a hacer un pan plano y denso sobre las rocas calientes, una receta que había aprendido de su madre. Él le mostró cómo rastrear a un venado. Ella le remendó una herida en el brazo con una habilidad que sorprendió al guerrero. Se estaban cuidando mutuamente, llenando los vacíos en la vida del otro de maneras prácticas y emocionales. Estaban construyendo una interdependencia que se parecía mucho a una familia. Chayton comenzó a sonreír más, una sonrisa apenas perceptible que solo llegaba a sus ojos, pero que transformaba su rostro severo. Eliana comenzó a reír de nuevo, una risa suave y tímida al principio, pero que fue ganando fuerza con cada día que pasaba lejos del juicio de su pueblo. El desierto, que había sido el escenario de su desesperación, se había convertido en su santuario, y el hombre que debía ser su enemigo se había convertido en su sanador. El vestido de novia, ahora remendado y teñido por la tierra, era un testimonio de su transformación. Ya no era el símbolo de una novia abandonada, sino la piel de una superviviente. Una tarde, él regresó de una de sus largas ausencias con algo más que comida. Le trajo un par de mocasines de piel de venado, suaves y duraderos. «Para que tus pies no sufran más en esta tierra», dijo, dejándolos junto a ella. Eliana se quitó los restos de sus zapatos de boda y se puso los mocasines. Le quedaban perfectos. El gesto fue increíblemente íntimo, un acto de cuidado que hablaba de un futuro, de más caminatas juntos. Levantó la vista hacia él, y en sus ojos vio algo más que respeto y empatía. Vio un afecto creciente, una ternura que la asustó y la emocionó a partes iguales. La relación que estaban construyendo era lenta, orgánica, basada en el respeto y la sanación mutua. No había sido una pasión arrebatada, sino el lento crecimiento de dos plantas resistentes que encontraban la manera de florecer en la tierra más árida. Se habían acostumbrado tanto a la presencia del otro que la idea de la soledad anterior parecía de otra vida.
se habían convertido en el ancla del otro, un refugio contra los fantasmas del pasado, pero ambos sabían que su pequeño mundo aislado era frágil. Un día, desde su puesto de observación en lo alto del cañón, Chayton vio a un grupo de jinetes acercándose a la distancia. No eran apaches, eran hombres del pueblo, y entre ellos reconoció la figura de Ricardo, el prometido que la había abandonado. No venían por casualidad, venían con un propósito. La paz de su santuario estaba a punto de ser rota. El pasado de Eliana, que ella creía haber dejado atrás en el desierto, venía a buscarla, y Chayton supo que tendría que luchar no solo por la mujer que había salvado, sino por la familia que había comenzado a construir de nuevo. Eliana vio el cambio en el rostro de Chayton cuando regresó al refugio. Vio la tensión en sus hombros, la vieja dureza volviendo a sus ojos. «¿Qué pasa?», preguntó, su corazón llenándose de un miedo familiar. «Tu pasado ha vuelto», respondió él con sencillez. «El hombre que te abandonó está cerca». Eliana sintió un escalofrío. La idea de volver a ver a Ricardo, de enfrentar de nuevo esa humillación, era aterradora. Pero entonces miró a Chayton, al refugio que habían construido, a los mocasines en sus pies. Esta vez no estaba sola, y ya no era la misma mujer. En lugar de pánico, sintió una oleada de ira protectora. Ira por la audacia de Ricardo de invadir su nuevo mundo. Ira por la amenaza que representaba para Chayton, el hombre que le había mostrado amabilidad cuando el suyo la había tratado como a basura. «Esta es mi casa ahora», dijo Eliana, su voz sorprendentemente firme, «y no dejaré que él la profane». Chayton la miró, y en sus ojos había una nueva chispa de admiración. La mujer que había encontrado medio muerta en el desierto ahora estaba de pie, lista para defender su hogar. La batalla que se avecinaba no sería solo la de Chayton, sería la de ambos. Ricardo y sus hombres llegaron al refugio como una plaga, su presencia ruidosa y arrogante, profanando la quietud del cañón. Ricardo no venía a pedir perdón, venía a reclamar lo que consideraba una posesión que manchaba su reputación. La historia de la novia abandonada que caminó hacia el desierto se había convertido en un cuento con moraleja en el pueblo, pintándolo a él como un monstruo cruel. Para limpiar su nombre, había decidido orquestar un rescate, arrastrar a Eliana de vuelta a la civilización y demostrar que la había salvado de las garras de un salvaje. Su aparición no era un acto de contrición, sino de un egoísmo monumental. Vio a Chayton y asumió que era un captor, no un salvador. «Deja ir a la mujer, indio», gritó Ricardo, desmontando con una fanfarronería que no ocultaba su nerviosismo. Ignoró por completo a Eliana como si fuera un mueble. «He venido a llevarla a casa». Sacó una bolsa de monedas y la arrojó al suelo entre ellos. «Toma esto y lárgate. Te doy más de lo que vale una mujer como ella». La oferta era un insulto de una magnitud tan profunda que dejó a Eliana sin aliento. El mismo hombre que la había declarado indigna ahora intentaba comprarla de vuelta como si fuera ganado, todo para salvar las apariencias. Chayton ni siquiera miró las monedas. Su rostro era una máscara de desprecio helado. El silencio del apache fue una respuesta más poderosa que cualquier grito. Frustrado por la falta de reacción, Ricardo se envalentonó. «No entiendes, ¿verdad? Es una mujer cristiana. Pertenece a nuestro mundo». Se acercó más, intentando intimidar a Chayton con su estatura. «Te daré mi rifle, un buen rifle americano, un trato justo por una mujer usada». La arrogancia de Ricardo era ilimitada. Su incapacidad para comprender que su dinero y su estatus no significaban nada allí era casi cómica. Chayton permaneció inmóvil, su calma desquiciando al hombre civilizado. Para él, Ricardo no era más que un niño ruidoso haciendo una rabieta, indigno de su ira. Fue Eliana quien finalmente rompió el punto muerto.
Se adelantó, interponiéndose entre los dos hombres. Ya no era la figura temblorosa y rota que Ricardo había abandonado. Su tiempo en el desierto la había despojado de su miedo a él. «No le pertenezco a nadie, Ricardo», dijo, su voz clara y firme. «Y ciertamente no a ti». La sorpresa en el rostro de Ricardo fue total. No esperaba que ella hablara, y mucho menos que lo desafiara. «¿Qué diablos dices, mujer? ¿Te ha lavado el cerebro este salvaje? Has vivido con él en una cueva como un animal. Eres una cualquiera». Los insultos, que antes la habrían destrozado, ahora rebotaban contra la nueva fortaleza de su espíritu. «He encontrado más honor en esta cueva que en toda tu casa, Ricardo», replicó ella, su voz subiendo de volumen. «Este hombre me mostró amabilidad cuando tú me arrojaste a la basura, me dio refugio cuando tú me dejaste morir, me enseñó que el valor no se mide en monedas de oro, sino en la lealtad y el respeto». Cada palabra era una verdad que había aprendido a un alto costo y las arrojaba a la cara de Ricardo como piedras afiladas. Eliana estaba reclamando su historia, su voz, su vida. La humillación pública de ser rechazado por la mujer que él había rechazado y frente a sus propios hombres fue demasiado para Ricardo. La furia nubló su rostro. «¡Cállate, insolente!», rugió, y levantó la mano para abofetearla, para silenciarla con la misma violencia con la que siempre había impuesto su voluntad. Era un acto reflejo, el de un matón que no puede ganar con la razón y recurre a la fuerza. Eliana no retrocedió. Se preparó para el golpe, pero sabía que esta vez no la rompería. Ya no era tan frágil, pero la bofetada nunca llegó. La muñeca de Ricardo fue detenida en el aire por una mano de acero. Chayton se había movido con la velocidad de un relámpago, su calma rota por fin, no por los insultos hacia él, sino por la amenaza directa a Eliana. La lucha, si se le podía llamar así, fue breve y humillante. Chayton torció el brazo de Ricardo, obligándolo a arrodillarse con un grito de dolor. Le quitó el revólver del cinto y lo arrojó lejos. Con un solo empujón, envió al hombre rico y poderoso a rodar por el polvo como un saco de patatas. Los hombres de Ricardo, atónitos, no se atrevieron a moverse. Chayton se irguió sobre Ricardo, que lo miraba desde el suelo con una mezcla de terror y odio. No había matado a nadie, pero había ganado la batalla de la forma más decisiva posible. Había desmantelado la autoridad de Ricardo sin esfuerzo, revelándolo como el hombre débil y patético que realmente era. El guerrero apache, el salvaje, había demostrado tener un código de honor que el civilizado Ricardo no podía ni comprender. El poder no residía en las monedas ni en las armas, sino en la fuerza del espíritu, y el espíritu de Ricardo acababa de ser aplastado. El clímax no fue una masacre, fue una lección. Chayton no le ofreció a Ricardo la dignidad de una muerte de guerrero. En cambio, se dirigió a los hombres del comerciante que observaban la escena paralizados. «Vuestro jefe ha perdido su honor», dijo Chayton, su voz tranquila pero con el peso de una montaña. «Recoged a este hombre y lleváoslo. Decidle a vuestro pueblo que esta tierra tiene un guardián y que los que vienen con el corazón negro no son bienvenidos». No hubo más violencia. Los hombres, aliviados de escapar con vida, levantaron a su humillado patrón y se retiraron, dejando atrás las monedas de plata brillando inútilmente en el polvo. La victoria de Chayton no fue de sangre, sino de principios, demostrando que la verdadera fuerza no necesita derramarla. Cuando el sonido de los caballos se desvaneció, un profundo silencio cayó sobre el cañón, un silencio de paz. Eliana y Chayton se quedaron solos, rodeados por el paisaje que ahora sentían verdaderamente como suyo. Él se volvió hacia ella y la admiración en sus ojos se había transformado en una emoción más profunda y cálida.
Tomó las manos de Eliana entre las suyas. «Luchaste como una leona para defender tu hogar», dijo suavemente, «pero un hogar no es solo una cueva y un fuego, un hogar es una familia». No era una pregunta, sino una declaración, una invitación a construir algo nuevo sobre las cenizas de sus pasados. Su anhelo de familia ya no era un sueño solitario, era una posibilidad que sostenía en sus manos. Eliana lo miró, su corazón desbordado. Comprendió que su viaje había terminado y a la vez apenas comenzaba. En un gesto final de catarsis, se acercó al fuego. Tomó el dobladillo de su andrajoso vestido de novia, el último vestigio de su humillación, el símbolo de la mujer que había sido, y lo acercó a las llamas. La tela, una vez blanca y pura, se encendió, consumiéndose rápidamente, convirtiendo el dolor y la vergüenza en cenizas que el viento se llevó. Al ver arder el vestido, Eliana no sintió tristeza, sino una liberación absoluta. Se dio la vuelta hacia Chayton, vestida con ropas sencillas y los mocasines que él le hizo, y en su mirada estaba toda la respuesta que él necesitaba. Estaba en casa. Años más tarde, el refugio en la roca se ha transformado. Ahora es un hogar cálido y vivido. Un pequeño huerto florece en la entrada y el sonido de la risa de un niño resuena en el cañón. Eliana, con la serenidad grabada en su rostro, le enseña a su hijo, un niño de ojos oscuros y sonrisa traviesa, a tejer juncos, tal como Chayton le enseñó a ella. Chayton observa la escena, el vacío de su mirada reemplazado por una profunda y tranquila alegría. La mujer que fue abandonada en el altar por no tener valor, encontró su verdadero hogar y su dignidad en los brazos de un hombre que anhelaba una familia. Juntos no se salvaron el uno al otro, sino que crearon un mundo nuevo, una familia nacida no de la sangre ni del contrato, sino del respeto mutuo y de las cenizas de un vestido de novia.